Sí, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre bueno, con humildad nos postramos delante de ti para suplicarte que nos asistas con la luz de tu Espíritu Santo, para que podamos lograr un mayor entendimiento, una mejor comprensión de tus misterios, misterios de nuestra fe, en torno precisamente a esas cosas últimas que nos acercan siempre a ti. Permítenos, Señor, también que esto que aprendemos al renovar nuestra fe nos sirva para alentar la esperanza, especialmente en aquellos que más tienen necesidad de ello en estos momentos. Y te ofrecemos el esfuerzo de esta jornada, de esta tarde, por nuestras necesidades y las necesidades de aquellos que están pasando algún momento difícil en esta hora. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues retomando un poquito lo que estuvimos ahí platicando. La última vez no estuve con ustedes presencialmente, les dejé la clase grabada acerca de este tema del cielo, que era, pues ya digamos, nuestro primer aterrizaje, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando el ser humano pasa ya después de este mundo, participa por la muerte física, pues participa de esta realidad y cómo entonces nosotros estamos llamados a comprender lo que llamamos el cielo? Les decía yo en aquel video que les dejaba grabado que si había alguna pregunta, alguna duda, la pudiéramos ahí apuntar y esto para que la resolviéramos en este momento. Entonces, no sé si de parte de alguno de ustedes hubiese alguna pregunta de lo que se vio del cielo para que la podamos resolver o ya pasemos al tema que nos toca el día de hoy. Buenas tardes, padre. Hola, María Flor. En lo último habló sobre que en María tenemos precisamente esa parte humana, pero también celestial, porque fue, digamos, la primera que gozó plenamente del cielo, algo así. Pero en alguna otra ocasión también escuché por medio de un sacerdote y que dice que realmente María sí murió. Me parece que está su sepultura allá en donde nació, y que lo que se llevó Dios fue su alma. Vino, o sea, su alma no tenía, se la llevó directamente, pero realmente su cuerpo no. Ahí quedé un poco confundida. Ujú. De acuerdo a lo que proclama el dogma de la Asunción es en cuerpo y alma. Entonces, el cuerpo de María no puede estar sepultado en ninguna parte. Sería igual la situación de Cristo y eso es dogma de fe. Ahí donde no se ha definido la postura, así tal cual de manera oficial, es la muerte. En algunos lugares se celebra incluso todavía el 14 de agosto, la que llaman la fiesta de la dormición de María, que María se durmió. Papa San Juan Pablo II en alguna ocasión, ya en alguna alocución que todavía no adquiere ese rango de dogma, él hablaba de la muerte de María. El argumento que San Juan Pablo II ponía en su momento era, decía, bueno, si Cristo, que es el Hijo de Dios, es el más grande, él murió, pues también la Santísima Virgen, que sí es la criatura más excelsa, pero al final es criatura, no puede estar por encima de su Señor, entonces también ella tuvo que haber participado de esta muerte. Y seguramente pues en algún lugar se conservó ese sepulcro de donde estuvo ella, pero también ya al proclamar el dogma de la Asunción, nosotros decimos en fe que cuerpo y alma están ya gozando plenamente de nuestro Señor. Entonces, eso ya es tal cual, eso sí, es dogma de fe. La presencia de María en cuerpo y alma ante nuestro Padre Dios. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos entonces a pasar ahora a este otro tema, pues que también es de esos temas interesantes, ¿verdad? Que es esta parte del infierno, que también, bueno, pues es ahí de lo que a veces pues nos hace así como ruidito y entonces, híjola, ¿qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué sucede? ¿Cómo entender para que nosotros podamos compartir pues precisamente esta realidad de lo que llamamos el infierno? Ahí estamos ya con la pantalla compartida perfectamente. Bueno, entonces,
hablemos del infierno. Estamos ahí en nuestra sesión 4, ahí en nuestro manual de estudio, para que podamos ir siguiendo. Y pues vayamos a tener nuestras consideraciones para tratar ahí de ir comprendiendo Oye, esta realidad. ya se ha ido ayer. Bueno, la primera situación es nuestro objetivo doctrinal. Doctrinalmente, nosotros tenemos esta meta. ¿Qué es el infierno? Y cómo entender los sufrimientos que suceden en el infierno, en las almas que ahorita están ahí, y la duración de esos sufrimientos. Entonces, démonos cuenta de esta realidad. ¿Qué es el infierno? Una cosa, ¿qué tipo de sufrimiento se tiene? Y la tercera situación, ¿cuánto duran esos sufrimientos? En la parte vivencial, al hablar del infierno, es entonces comprender esto, ¿no? El infierno primero existe, porque hay algunos que a lo mejor dicen, no, el infierno ni existe, es ahí un cuento que se inventa la iglesia, la religión para espantarnos, ¿no? Entonces, tenemos que afirmar que el infierno existe y vamos a ver por qué y cómo se afirma. Y tenemos que afirmar que el infierno es elección de cada uno de nosotros. Nadie nos lo impone, no es así como que, Dios me va a castigar acá con el infierno. No, eso es algo que yo elijo. ¿Y cuándo lo elijo? Pues cuando rechazo el amor de Dios. Si yo rechazo ese amor de Dios al no cumplir lo que Él me pide, sus mandamientos, yo ahí estoy haciendo mi propia elección. Y también al meditar esto tiene que ayudarme para que pueda yo precisamente pedirle a Dios pues que me fortalezca y no abandone esos mandamientos. Entonces, es la forma en la cual esta lección, pues tenemos la invitación a vivirla para comprender lo que es el infierno. Vamos entonces a hacer primero nuestras tesis, ajá. ¿Cómo vamos a estos planteamientos? Entonces, lo primero que decimos es que las almas de los que mueren en pecado mortal van al infierno. Y esta realidad permite afirmar que van a sufrir penas que duran toda la eternidad. Y el castigo de cada una de esas almas obviamente será diferente dependiendo a cada condenado según la gravedad de sus pecados. Ahora sí, de acuerdo al sapo, la pedrada, ¿no? Va a ser ahí cómo se va a entender el infierno. Vamos entonces aquí a entender primero esta realidad. Estamos hablando de las almas. Cuando se da la muerte de la persona, entonces lo que yo tengo es la separación del cuerpo y el alma. Cuando esa muerte es en pecado mortal actual, es porque hay un rechazo absoluto y total de Dios. Pongo yo un ejemplo para que en esto tengamos claridad. Pensemos en dos personas muy católicas, las dos creyentes del Señor, todo lo demás. Entonces, primero pienso en una persona que ha sido muy pecadora toda su vida. Y en algún momento último de su vida se arrepiente y le cae el 20 y va y se confiesa, no hace su confesión y entonces acude a la iglesia, se confiesa y justo cuando va saliendo de confesarse, se viene un terremoto y se cae la iglesia y se muere la persona ahí. Al terminar su confesión, pum, el terremoto y ya se moría, ¿no? Y luego pensemos en esta otra situación. Una persona, la que seguía, era una persona muy buena, siempre era buena, hacía cosas buenas, ayudaba al prójimo, tenía un matrimonio pues bien vivido, con su familia en orden, pero resulta que un día antes, pues esta persona fue y se metió con una mujer que no era su esposa, tuvo intimidad con ella y bueno, pues comete este pecado mortal y también va a la iglesia a confesarse y también antes de que se confiese fue cuando fue el terremoto y ¡pum! También se murió ahí apachurrado. Entonces, el pecador aquel se había convertido y entonces pues fue perdonado y ahí se murió. Y el otro que siempre se había portado bien, pero que en ese momento hizo esto, pues se murió también ahí, pero sin su confesión. Yo pregunto si alguien quiere contestarme, ¿a dónde van a ir a dar estos fulanos? ¿A dónde van a ir a dar el primero? Yo creo Al que ambos, purgatorio, ¿no? A ver, vamos eh, alzando manitas para que nos entendamos ahí. Vamos con María Flor. gracias. Yo creo que los dos van a alcanzar el perdón de Dios, ambos.
porque Perfecto. uno, mira, pues bueno, solo que el pecado todos estamos expuestos. El otro fue muy malo, pero a último momento, pues se arrepintió y nuevamente vuelvo a la bola del Señor. Aunque unos llegan al último, también tienen el mismo pago. Bueno, el purgatorio, pero creo que tal vez sí, pero sí los llega a los dos. Ok. Entonces, hasta ella dejó las respuestas porque ya la respuesta pues es adecuada. Ambos irían precisamente al purgatorio. ¿En razón de qué cosa? De que no se juzga solamente un momento. En el caso primero, pues aquella persona estaba arrepentida y alcanza su confesión, pero la otra persona también no se va a juzgar solamente un pedazo de su vida, se juzga la totalidad de su vida. Y al juzgar la totalidad de su vida, entonces, pues tenemos que darnos cuenta que no solamente es por el último momento. Al decir que se muere en pecado mortal, se necesita también ahí comprender precisamente esa realidad, un pecado mortal que es actual. Es decir, que hay un rechazo absoluto de Dios. Porque a lo mejor luego alguien dice, ay, es que mi familiar no alcanzó a confesarse. Y es cierto, hubiera sido mucho mejor su confesión, claro, pero también recordemos que se juzga el conjunto de la vida, no solamente una parte. Esa realidad es algo que nosotros tenemos que comprender. Se muere en pecado mortal si es actual, o sea, es un rechazo absoluto a Dios. Absoluto, total. A veces la hemos regado, hemos pecado, pero al final también llevamos ese arrepentimiento. Entonces ya esa realidad tenemos ahí. Ahora, se van a sufrir las penas y la duración de las penas es por toda la eternidad. En algunos momentos hubo algunas corrientes de pensamiento que entonces esto lo querían como poner medio matizado. Y entonces se hablaba de este término, la apocatástasis. La apocatástasis, especialmente por allá en la época de la antigüedad, fue puesta por un autor que se llamaba Orígenes. Entonces, Orígenes, en la época de los Santos Padres, pues él decía que al final y al cabo, bueno, si uno moría en pecado, sí iba uno al infierno, pero que al final de todo, Dios nos iba a salvar. O sea, nada más estábamos en el infierno por un tiempo, pero cuando llegara la resurrección de todos, todo mundo se iba a salvar. Esto es un error doctrinal, lo vamos a ver por qué es un error. Entonces, aquí hay que afirmar que las penas que se reciben son para siempre, para siempre. Y luego la magnitud del castigo, obviamente, también va a depender del pecado que se tenga. Entonces, el pecador es diferente. Pongamos aquí el ejemplo de vasos de agua. Yo tengo un vaso de agua, piensen, no sé, en sus hijos. Cuando los hijos dicen, ¿a quién quieres más? Y luego las mentiras salen, ¿verdad? A todos los quiero igual. No es cierto. ¿Por qué no? Porque tus hijos son diferentes. Cada uno es como un vaso, es un recipiente y un recipiente es más grande, otro es más chico. Lo que importa es que todos estén llenos. O sea, yo te quiero hasta el borde. O sea, quiero amarte. A lo mejor tú te llenas con poquito y este se llena con más, pero lo que importa es que estén llenos. Eso es lo importante en la hora del amor, ¿no? Hay hijos que son luego más latosos, más inquietos y reclaman de ustedes más atención. Entonces, a este le pongo más atención que al otro porque el otro sé que es más responsable y no significa que no lo quiero, que quiera más al otro, ¿no? Pero pues los requerimientos son diferentes, los vasos son distintos. En sentido negativo, es la misma situación. También pues los pecados, ese abandono de Dios pues va a ir dependiendo. Ahora, otra situación que tenemos que acá que estar atentos. Cuando hablamos del pecado, del infierno, perdón, nosotros aquí lo estamos poniendo en primer lugar como si fuera un espacio, un lugar. Pero esto lo hacemos porque tenemos una limitación lingüística. Recuerden que en este mundo el ser humano se mueve en espacio y en tiempo. Y este espacio y tiempo es porque tenemos materia. Dado que yo tengo materia, tengo un cuerpo, yo no puedo estar
en dos lugares al mismo tiempo. O estoy aquí o estoy allá, porque mi cuerpo me pone un límite. Este límite corporal, material, es porque estoy ocupando este espacio y no puedo ocupar otro espacio al mismo tiempo. Pero después de la muerte, como ya no voy a tener cuerpo, solamente queda mi espíritu. Por eso nosotros, cuando hablamos del cielo, del infierno, el purgatorio, estamos hablando ya de eternidad, estamos hablando más allá del espacio y del tiempo. Obviamente nosotros no tenemos esa experiencia. Cuando el catecismo de antes se decía, ¿no? Es que ¿dónde está Dios? Ah, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Es verdad, pero tengo que hablar del lugar porque es la forma en cómo nosotros nos entendemos en el lenguaje, pero no es totalmente preciso. El cielo, el infierno no son un lugar, porque ya estamos más allá del espacio y del tiempo. Hacemos esta referencia como si fuera un lugar, lo reitero, por nuestra limitación temporal lingüística. Es más bien un estado de vida. Eso es lo que nosotros acá sí enfatizamos. Este infierno, del que estamos haciendo acá la referencia, es un estado de vida. Y ese estado de vida es una eterna desdicha. Es donde no hay felicidad. Y se sufren suplicios eternos porque morí en pecado mortal. ¿Cuáles son esos suplicios eternos, no? ¿Cómo entender precisamente acá este término? Porque también aquí es donde nosotros, pues luego cometemos, pues algunas imprecisiones a la hora de establecer esto. Voy a poner este ejemplo. Cuando nosotros hablamos de estar con Dios, el cielo, recuerden, es hablar de estar en el amor. Y cuando yo amo a alguien, lo que hago es salir de mí mismo. Y cuando salgo de mí mismo, me uno a la otra persona. Estoy en comunión. Puede ser una relación de pareja, puede ser en una amistad, puede ser en la familia, pero al final el amor me hace salir de mí mismo para ponerme en contacto con los demás, con Dios. El amor establece comunión. El cielo es un estado de vida donde estamos en una comunión plena con Dios, con los demás que están ahí y con uno mismo. Por eso así nos pide Dios, ¿no? Vivamos ese amor. Y ese es el gozo del cielo. Cuando están ustedes, por ejemplo, recuerden, están ahí súper ultra enamoradas, ¿no? Cuando andaban ahí echando novio, novia, pues ¿cómo andaban con su pareja? O sea, no tienen ojos para nadie más. O sea, están ahí embobados, embobadas con el fulano, la fulana, ¿no? O sea, estoy extasiado, ¿no? Entonces, ese éxtasis, digamos, imaginemos ahora ante Dios, ¿no? O sea, y esa comunión total. El sentido contrario, el estado de vida contrario, es el no amor, la no comunión. Y cuando estamos en la no comunión, es porque estamos entonces en una especie de aislamiento total, de aislamiento absoluto. Yo elegí aislarme para quedarme solo. Hay ocasiones en que estamos solos, a lo mejor porque ahorita tengo clase, me aparté, está bien. O porque se fueron al mandado, fueron a clases, o porque ya estoy anciano y mis hijos ya se casaron y me vienen a visitar de tanto en tanto. No me refiero aquí a esa soledad. Hacemos referencia a la soledad egoísta, cuando incluso puedo estar rodeado de muchas personas, pero yo no comparto mi vida, no tengo el interés de compartir mi vida absolutamente con nadie. Solo primero yo, después yo, al final yo y siempre yo, el egocentrismo. Cuando una persona es egoísta o cuando nosotros tenemos esos arranques de egoísmo, esa es una probadita del infierno. Ahí está el infiernito. Cuando a lo mejor estoy bien enojado, no sé, porque íbamos a salir a la fiesta y a la hora de la hora mi mujer no estuvo lista a la hora que yo quería que estuviera lista y entonces hice berrinche y ya no voy y entonces si ya no quieres ir, pues no vayas, nosotros íbamos a ir, pues lárguense y aquí me quedo y me quedé y se fueron ellos a la fiesta y yo me quedé
encabronado, así, pero bravo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no me llevaron, porque al final me dejaron ahí, pero yo fui el que elegí esa posibilidad. Yo pude haber ido, ¿no? Pero como hice mi coraje, como hice mi enojo, y estoy todo bravo, porque ellos están felices y yo no, porque ellos están divirtiendo, se están disfrutando y yo no. Eso, ese coraje, esa muina, es como ese infierno. Es como cuando se traga uno el coraje, ¿no? Estoy así todo bravo, así hasta los dientes, dice precisamente el Evangelio. Es un rechinar de dientes, porque es tanto mi coraje. Eso es el suplicio, ese es el sufrimiento. No se refiere a que haya lumbre, como a veces lo pintamos. Esa es una representación, algo que está constantemente quemándome. Pues así es esa parte, por ejemplo, el rencor. Cuando tengo ese coraje contra alguien y que me quema por dentro, o sea, ese es el sufrimiento, imagínenselo eternamente y con todo mundo. A lo mejor resulta que por ahí traigo pleito con alguien. Bueno, nomás veo a esa persona y se me revuelven las tripas, o sea, la odio, aborrezco, ¿no? Entonces, ahí, tengo una probadita, pero solamente es a lo mejor con esa persona. Pero imagínense cuando la vida de alguien es así con todos, que no tolera ver a nadie, que le caen gordo todo mundo, que siempre se aprovecha de todos, ahí está. Entonces, este es el suplicio, ese es el sufrimiento. Es ahí donde precisamente se va a dar esto que llamamos una autoexclusión de Dios. Cada quien es auto porque cada quien, cada uno elige quedarse ahí. Se elige persistir en el mal para siempre. Es mi elección. A lo mejor, aunque mi mujer se le hizo tarde para la fiesta, yo pude perdonarla, o con todo y mi muina y mi coraje pude haber también ido a la fiesta, pero yo decidí enojarme, yo decidí quedarme en casa encerrado haciendo corajes. Son mis elecciones. Y la bronca es que no lo queremos reconocer, porque luego nuestro discurso es siempre ¿eh? Es que por su culpa estoy enojado, ¿no? Es que mis hijos me hicieron enojar, ¿no? Porque también pude yo haber elegido no enojarme. Yo no puedo cambiar la conducta de los demás, eso es cierto, pero la reacción que tengo es así, es una posibilidad que yo tengo de cambiar. Y hay quienes, como le echan la culpa a los demás, son así como que entonces no soy responsable de mi vida. Yo quería ser feliz, pero por culpa de esa persona no soy feliz. Entonces, tengo infierno, pero yo lo estoy eligiendo. Tengo que darme cuenta de ello. Ahora, cuando uno muere así, cuando uno muere en ese pecado mortal, entonces no hay vínculo de unión con Dios. Entonces muero sin gracia, muero en la desgracia. Ya no hay posibilidad de restablecer la comunicación con Dios. Así me fui. Entonces, hay quien así se muere, ¿no? En la medida, pues, la comparación que podemos hacer, recordemos esta situación. Cuando alguien muere y que se va enojado con alguien y que a lo mejor se le dijo, se le rogó, se le insistió, y la otra persona dijo, no, ya no lo perdono, me vale, es más, esa persona tiene que venir a pedirme perdón a mí porque yo no lo ofendí, que no sé qué, híjola, va con eso. Entonces, aquí se pierde esa posibilidad de hacer precisamente, pues, este cambio. ¿Cómo es el infierno? Bueno, con certeza y seguridad nadie lo sabe porque nadie ha ido y ha venido. Se habla de ese fuego inextinguible, así se ha pintado pues en la misma escritura por parte del Señor Jesús y es más, desde el Antiguo Testamento, pero ojo, no es un fuego en la parte literal como lo conocemos. Pongo yo la primera consideración. Si se separó el cuerpo y el alma de la persona va al infierno y el alma no tiene cuerpo, el alma es un espíritu, pues no se quema nada. Ya no tengo cuerpo, el alma no se puede quemar. Entonces, aquí estamos hablando de una figura que hay que interpretar, ¿sí? Aquí estamos hablando de una pena, pues que se está describiendo precisamente como ese fuego que me está quemando,
pero del coraje, ¿no? Así como que la muina, la rabia. Y aquí entonces, pues es esta pena que me está separando de Dios. Ese es el peor sufrimiento de una persona. Cuando alguien teniendo la posibilidad de querer, teniendo la posibilidad de amar, rechaza, niega, se cierra a esa posibilidad. Estas son nuestras tesis de planteamientos, ¿sí? Vamos a ver algunos elementos de la escritura, de los textos que tenemos. Tengo la mano levantada de Elena, apúnteme su pregunta y al final la soltamos, no me la pierda. En el Antiguo Testamento se nos habla con toda claridad de que va a haber un castigo para los que se portan mal, para los impíos. Y ya se habla en algunos textos de que hay una resurrección donde van a estar en la eterna vergüenza y el oprobio. Ya hay en el Antiguo Testamento algunos testimonios que nos permiten hablar de esto. Nuevo Testamento también nos habla de esta realidad. Hay una amenaza contra quienes están en el pecado, Jesús lo dice, va a estar en el infierno, también se llama la gehenna, donde el gusano no muere ni el fuego se extingue. Este término hebreo es muy interesante, primero por la cuestión geográfica. Tratemos de imaginarnos un poco esta situación para que nos quede más claro esta referencia. Las ciudades antiguas, los pueblos antiguos, para asegurarse, se construían generalmente como en colinas, en montecitos. Entonces había un montecito, ahí ponían el pueblo, ahí ponían la ciudad, para que desde ahí ellos pudieran ver cuando venían los enemigos. Entonces Jerusalén, como muchas otras ciudades, están en una colina, alrededor ponen su muralla y ya, desde ahí ellos controlaban, pues, cuando había algún ataque de los enemigos. En el templo de Jerusalén también es importante contextualizar, recordemos que se ofrecen siempre sacrificios a Dios y sacrifican animales, pero las partes de los animales que no sirven se tienen que desechar. Pensemos, no sé, como en el rastro municipal, para darnos una idea, una especie de carnicería donde hay elementos, cosas que no sirven, bueno, pues se tienen que desechar. Con estas dos piezas, pensemos en esto. Cuando está esa ciudad, Jerusalén, a un lado de donde baja el montecito, se pone lo que sería para nosotros, lo voy a decir en estos términos actuales, el basurero municipal. Y ahí en el basurero es donde van a depositar todos los desechos, toda su basura, incluyendo todo lo que se saca del templo. Y siempre, como en tantos basureros, sobre todo en los lugares más chicos, ahora ya por la ecología, ya no tanto en las ciudades, siempre se está quemando la basura. Es la manera en la cual se van deshaciendo de los desechos. A lo mejor ahora ya en las ciudades se han buscado miles de opciones y que la composta y que el reciclaje y no sé cuántas cosas, pero todavía en lugares más rurales, ya se los puedo decir, pues todavía es muy normal en ese sentido que la persona pues junta su basura y se quema la basura. Es parte de cómo se practicaba esto, ¿no? Para deshacernos de ello. Entonces, cuando se habla de este lugar de la ajena, de ahí se toma la imagen. Por eso ahí hay gusanos que no mueren. ¿Por qué no mueren? Porque siempre tienen que comer. Siempre están los desechos del templo, de los animales. Y al mismo tiempo, como es el basurero, siempre se está quemando algo. Por esto se habla como imagen de esto. Ahí es donde se toma precisamente la imagen de donde sale, para tener la referencia. San Pablo ya también menciona esto, ¿no? Los que no obedecen van a ser castigados con esa ruina que será eterna, no van a ver a Dios y no van a ver su gloria, no van a ver su poder. Recuerden ustedes que tenemos tres virtudes. Estas tres virtudes que nosotros tenemos, las conocemos con esos nombres, la fe, la esperanza y la caridad. Y entonces la fe en algún momento se acaba. Cuando nosotros decimos que creemos, decimos pues creemos lo que no vemos. ¿Cuándo se acaba la fe? Pues cuando ya veo las cosas. Entonces, cuando uno muera, ya no va a haber fe. Lo que va a haber va a ser la visión de Dios.
¿Por qué? Porque ya sé, ya estoy cara a cara delante de Él. Ya no necesito tener fe, ya no necesito creer. ¿Por qué no? Pues porque ya lo estoy viendo. La esperanza también se acaba, porque la esperanza es estar esperando, pero en algún momento ya no voy a estar esperando, ya voy a estar con Dios. Y a la hora de estar con Dios, eso se llama fruición. Esa fruición es también, podemos decir, es el gozo de estar precisamente con el Señor. Ahorita no tenemos ese gozo pleno, estamos esperando que algún día se dé. Pero cuando ya estemos con Él, viene esa fruición. Y la caridad, dice San Pablo, nos recuerda, es lo único que sí va a permanecer. Y ahora, en plenitud. Bueno, Pablo nos recuerda precisamente, cuando nosotros estemos en el infierno, bueno, esperemos no estar ahí, ¿verdad? Cuando alguien llegue al infierno, el castigo es este, no va a ver a Dios, no va a tener ese gozo, no va a tener ese amor. Esta es la amargura, ¿no? Ese es el resentimiento, ese es el rencor, este es el sufrimiento que se tiene porque me estoy perdiendo de ello. Me estoy perdiendo de Dios y es más, es cuando nos da la envidia, ¿no? Porque yo veo que a aquel le va bien, que ese sí tiene, que aquel tiene más que yo y entonces ese egoísmo, esa muina, ese coraje es lo que nos va a consumir. Es como si yo estoy enamorado de la fulana y éramos uña y mugre, era mi amor y todo, pero al final pues le puse los cuernos, me dejó y me la ganó otro y ahora pues nomás como el perro de las dos tortas, me quedé nomás ahí mirando sin nada y con coraje, ¿no? Me da coraje de que el otro sea feliz con lo que era mío, Entonces, esto es lo que Pablo dice. El estar en el infierno es ese castigo, la ruina eterna, es el fracaso del plan que Dios tenía, ¿no? Dios quería esa comunión con nosotros. En la escritura también vemos la naturaleza del suplicio del que se da ahí. Y entonces hay dos cosas que tenemos que ver, dos elementos que hay en acá en el infierno. Hablamos de esto, mira, distingamos esta parte, lo que es pena de daño y lo que es la pena de sentido. Si yo hablo, vamos primero con la pena de daño. Si yo hablo de la pena de daño, acá tengo yo que decir que la pena de daño es la esencia del castigo del infierno. La pena de daño es que ya no veo a Dios, me estoy viendo privado de la visión beatífica. O sea, ya eso que yo anhelaba, el estar cara a cara con Dios, ya no está, ya lo perdí. Y este es lo que más pesa, ¿no? O sea, ya no estoy con mi amado, ya no estoy con aquel que era mi amor. Y eso es lo que me duele, me carcome, que me quedé sin Dios. Ese que es el bien eterno, ese que es el Dios, el bien infinito, la felicidad auténtica, ¿no? Y acá en este mundo, en verdad, pues, digo, a lo mejor uno dice, bueno, pues cuando tenemos, así que nos ponemos medios egoístas, tenemos ahí una probadita del infierno, pero una probadita. El saber exactamente cómo es esa pena, pues no sabemos. A veces los bienes de este mundo nos entretienen, nos atrapan y hay gente que se desvía, ¿no? Gente que en lugar de encontrar su felicidad verdadera, a lo mejor anda detrás de algunas realidades que al final son fugaces. Yo no sé, les pongo, por ejemplo, una persona, hace un tiempo estaba platicando con alguien, ¿no? En alguna parroquia que visitaba, y esta persona me contaba un poco su historia. Tiene una enfermedad que ya era para que estuviera muerta, pero Dios no ha querido eso, ¿no? Entonces, como no puede hacer todo lo que quiere, la opción que esta persona tomó es empezar a destruirse. Se metió en el alcohol, en la droga, un sexo desenfrenado. Y a pesar de todo el daño, buscando la felicidad, pues esta persona tuvo que reconocer que ahí no estaba la felicidad, que estaba haciéndose más bien una obra de autodestrucción, de daño. Y bendito Dios, ¿no? Que recapacita y pues ahora está cercana precisamente del Señor. ¿Por qué? Pues porque se dio cuenta a tiempo de que estaba cayendo en una trampa. Al final Dios es la causa de nuestra felicidad. Y si no está, pues no tenemos nada. Y eso para siempre, ¿no? Vernos solos para siempre es lo más terrible.
La pena de sentido, aquí hay algo que hay que precisar en la guía que ustedes tienen, porque hay una palabra que hay que corregir. La pena de sentido, dice la guía, consiste en los tormentos causados externamente por medios sensibles. Esto es lo que a veces está precisamente en esa parte de confusión. No puede ser algo sensible cuando yo estoy en el infierno, por ejemplo, de una vez que he muerto, dado que mi alma no tiene cuerpo. La pena es más bien en ese interior. Me estoy viendo privado de Dios. Si yo hablara de castigos sensibles, entonces sí puedo hablar de que me están ahí chicoteando y de que a lo mejor me están maltratando el cuerpo, de que me están golpeando. No, no. Eso es más fuerte, ¿no? Fíjense ustedes en cuántos momentos, cuando tenemos esa pena, ese sufrimiento, a veces hay personas que sufren más en su interior, en su corazón, que por los golpes que pueden llevar externamente. No sé, pienso, una mujer golpeada y puede traer lleno de moretones, heridas, pero su dolor más grande es interior. Las heridas de afuera pues sanan, se curan. El de adentro a veces no. Entonces ahí hay que tener esa prudencia. Fíjense cómo la escritura habla del infierno, ¿no? Están los alaridos, el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque en el infierno no hay diálogo. Dado que es egoísmo, dado que en el infierno cada quien ve lo suyo, yo no hablo con los demás, entonces no hay una comunicación, es un crujir de dientes, no hay palabras, están los gritos, los alaridos, pero no hay realmente una posibilidad de diálogo, cada quien está en lo suyo. Son imágenes que hablan de ese dolor, de esa desesperación, del remordimiento. Esto es quizás lo más terrible. ¿El remordimiento de qué cosa? De que pude ser feliz, tuve los medios y los desprecié, no los aproveché. Entonces, me vine a estar a donde estoy, vine a condenarme solo por mi culpa, ¿no? Entonces, ahí viene lo primero, ese remordimiento que me está atorando porque no la hice. Y la otra cuestión es la desesperación. Estoy desesperado. ¿Por qué? Porque esto que estoy sufriendo es por toda la eternidad. A lo mejor luego uno dice, bueno, a lo mejor me está doliendo ahorita, pero sé que el rato ya se me va a quitar, sé que me voy a curar. Pero cuando es para siempre, entonces, esta es la pena, este es el dolor terrible que cargan quienes van ahí, precisamente a la condenación. Las penas del infierno duran toda la eternidad. Y ojo, esto no es contradictorio con la misericordia de Dios, porque si la misericordia de Dios es infinita, también su justicia. Y las penas no son iguales para todos los condenados. Aquí vale la pena retomar esta idea que el cardenal Walter Casper hacía precisamente como comentario en algún momento. Si yo hablo del ser de Dios, de su intimidad, cuando decimos en San Juan, Dios es amor, lo que uno es, su esencia, eso está dentro de uno. Pero la esencia de uno la tenemos que expresar. Entonces, la expresamos, la sacamos, la exteriorizamos y el amor se exterioriza a través de la misericordia. Cuando hablamos de la misericordia divina, es la exteriorización de lo que Dios es. Entonces, amor y misericordia van en la misma rayita, en el mismo nivel. Así como decimos Dios es amor, también podemos decir Dios es misericordia. Dios es amor y ese amor se expresa en la misericordia. Cuando se habla de justicia, la justicia de Dios no puede estar al nivel de su misericordia, porque la misericordia es parte de su esencia. La justicia es un atributo, es una característica, pero la misericordia es su esencia. Por eso el cardenal Casper habla más bien de que hay una justicia, pero es misericordiosa. Entonces, la justicia divina sí existe, claro, y es misericordiosa, por supuesto. Y en esa misericordia, pues reconoce pues, la elección del individuo. Aquí basta pensar un poco en esto para que nos vayamos dando la idea de cómo va el asunto. Dios, yo les he dicho en algunos momentos, es un caballero.
Dios respeta y Dios nos ha dado un regalo que se llama libertad. Si yo en mi libertad rechazo a Dios, esa es mi decisión. Y aunque a Dios no le agrade, aunque a Dios no le guste, Él lo respeta. Por eso no es Dios el que condena, soy yo el que con mi mala elección se ha condenado. Si Dios al final me salvara, lo que les decía hace rato de la apocatástasis de Orígenes, entonces al final yo no sería libre. Y si yo no soy libre, entonces no puedo amar. Y entonces sería como un títere de Dios. Ese es el problema tan grande ahí. En los santos padres, dan un pasito más, todos los santos padres hablan de que el infierno existe. Es algo, pues, que la reflexión queda de acuerdo. Luego, el fuego del infierno también se va entendiendo en un sentido metafórico y hablan precisamente de los dolores espirituales, concretamente el remordimiento de la conciencia. Es aquí donde ya vamos precisando, ¿no? Ya se va avanzando en ese proceso de reflexión. Entonces, yo tengo que tener presente esta realidad. El fuego, cuando se habla, hace referencia a esto que es más espiritual, a este remordimiento porque rechacé la oportunidad de Dios. Ciertamente, el magisterio no ha condenado esa sentencia, sí, pero la mayor parte de los padres y de otros teólogos que suponen ahí el fuego físico o algo material, pues al final y al cabo, si no están condenados, tienen una dificultad. Como el fuego físico o ese fuego material, como lo conocemos, va precisamente a ejercer un castigo, a ejercer una acción si ya no tengo un cuerpo. ¿Qué se va a quemar, no? ¿Qué quemo? Si es un espíritu. O pensemos ahí, una realidad espiritual, por poner el ejemplo, es el aire. ¿Cómo quemo el aire? Tengo un pensamiento, yo sé que existe, pero no lo puedo tocar, no lo puedo ver. Imagínense que les dijera, voy a quemar mi pensamiento. ¿Cómo se quema un pensamiento? Entonces, el magisterio no puede condenar esto porque son realidades, les decía en algún momento al inicio del curso, que son fronteras, no hemos ido allá, ¿no? Pero en la opinión mayoritaria, hablamos, como dicen los santos padres, ¿no? De estos dolores más bien espirituales. Otra realidad es esta parte de que las penas del infierno duran siempre, a excepción de Orígenes, donde al final, ya les decía yo hace rato, está esa apocatástasis y Orígenes decía, no, al final Dios nos va a salvar a todos. Pero como les recordaba, si Dios nos salva a todos, entonces yo ya no soy libre. Porque imagínense ustedes que yo dijera, no, yo no me quiero salvar, yo me quiero condenar. No, a fuerzas te tienes que salvar. No, pero yo no quiero. No, es que te tengo que salvar. Entonces, si yo ya no tengo libertad ni siquiera para condenarme, tampoco la tengo para amar. Y entonces estaría obligado a amar y un amor a fuerzas, pues sabemos que no es amor. Por eso Dios se expone al crearnos, al darnos la vida, también nos da la libertad y se expone a nuestro rechazo, pero es la condición necesaria para que pueda darse el amor. Aquí la verdad entonces, la revelación, la verdad relevada, por eso nos obliga a afirmar esto, ¿no? Hay dos voluntades, la voluntad de decirle a Dios sí te quiero, pero también está esta voluntad de decirle no te quiero. Y esta voluntad de estas personas que se condenan, pues es una voluntad obstinada. O sea, no quieren cambiar. Y como no quieren cambiar, pues no se arrepienten y no hay un auténtico cambio, no hay una auténtica penitencia, no hay una conversión. Pero eso ya depende de cada uno. Y acá dice San Agustín, la desdicha será más soportable a unos que a otros. Pues así como que, híjola, como que soportar la infelicidad, caray, pues aunque sea poquito, sea mucho, así es para siempre, al final el infierno es infierno. Esto pues, también nos queda claro, pero démonos cuenta, ¿no? Cómo va avanzando esta reflexión. Ahora, en el magisterio, la enseñanza de la iglesia, siempre se enseña, pues, que el infierno existe. Esto está en varios documentos, ahí vienen algunos.
También se habla de que las penas son desiguales, ya decíamos lo de los vasitos, e igual también se hablaba de que se van al infierno para ser castigados quienes mueren en pecado. Aquí hay una precisión que es muy importante realizar. Dice, aquellas almas que mueren en pecado original. Entonces, esta realidad más adelante se tiene que reflexionar, porque alguien que muere en pecado original, por ejemplo, un niño que muere sin bautismo, no puede ir al infierno. Ya se tiene que ir haciendo esa reflexión. Ahorita lo vemos aquí, va haciendo así un proceso, estamos hablando de la Edad Media, pero esta realidad de morir sin el bautismo tiene que implicar, sí, se muere con ese pecado de origen porque somos partícipes de la naturaleza humana al final y al cabo, pero también no es lo mismo un pecado de origen a un pecado mortal. El pecado mortal es aquel que hacemos de manera personal, con conciencia. Yo me doy cuenta plenamente del mal que estoy haciendo y lo quiero y lo asumo. Entonces estoy actuando con malicia, con alevosía y ventaja. Pero un niño, pues ¿cuál conciencia? ¿Cuál malicia? Entonces es ahí donde se va a ir precisando esta situación también. Vamos ahora con nuestra reflexión. El infierno existe. Si no existiera el infierno, no puede existir la libertad. Y tenemos que afirmar que existe porque somos libres y en esa libertad pues puedo elegir el sí o el no para Dios. Y entonces por eso está la posibilidad de que a los seres humanos vayan al infierno, al final y al cabo. Esto es una realidad. Existe, existe. No sabemos humanamente si hay alguien en el infierno, ¿eh? La iglesia no puede afirmar que alguien esté en el infierno, porque ahí nomás es el patrón de patrones el que le toca el juicio. Pero nosotros como iglesia no podemos condenar a nadie. Se condena el pecado, pero no al pecador. Padre, pero Hitler que fue tan malo, que tanto que mató a tanta gente, pues sí, pero no sabemos si en el último momento de su vida tuvo un arrepentimiento, no lo sabemos. Pero es que la iglesia no afirma. Afirmamos en la fe que el infierno existe, pero no podemos decir que alguna persona humana esté ahí. Lo que nos toca es estar atentos para que no vayamos a ir allá, ¿verdad? La iglesia tiene esa chamba de decirle a la gente, pues que hay que cuidarnos. Y, ojo, humanamente, porque sí podemos afirmar, no de seres personas, sino de seres angelicales, el demonio y sus ángeles que sí están en el infierno. Ahí sí. El infierno, ojo también con esto, no es una especie de invento para que la gente se porte bien, porque algunos así critican a la iglesia. Es que el infierno es para que se espante la gente y entonces ya los tienen ahí sometidos o ya se van a portar bien. No, no. Al final y al cabo es una realidad que existe, que depende de la elección de cada uno de nosotros y esto es lo que nos lleva al no amor. Y si yo no amo, pues ahí estoy haciendo mi propio infierno. Y recordar pues que el demonio al final y al cabo es lo que busca, ¿no? Es lo que pretende hacer de nosotros. Ahora, lo que Dios quiere es que actuemos por amor. Ese es el mensaje central del Evangelio. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero también nosotros somos conscientes que tenemos esa debilidad humana, la concupiscencia, la inclinación al pecado, y por eso tenemos que estar atentos. Ahí precisamente tenemos que procurar ese santo temor de Dios para no alejarnos de Él, que es el bien absoluto, para no perdernos de Él, que es el amor auténtico, el amor verdadero, ¿no? Esto pues, lo tenemos que cuidar y que rescatar. Para evitar el infierno, ¿qué podemos también hacer nosotros? Pues debemos pensar en la eternidad de las penas. También esa parte tiene que ayudarnos. Todo lo que hacemos en el día a día es para ganarnos el cielo o para perdernos en el infierno. Todo lo que hacemos tiene resonancia de eternidad. Todo.
Si yo me pongo a considerar un poquito, me pongo a pensar, híjole, esto es para siempre, no, pues mejor si le pienso, ¿no? Entonces, ahí, esa parte nos ayuda precisamente a generar ese santo temor de Dios. También hay muchas revelaciones de los santos particulares, revelaciones particulares que Dios les ha hecho acerca del infierno, de las penas que ahí se padecen, de la eternidad de esas penas, pero no olvidemos, son revelaciones privadas dentro de un lenguaje que merece una interpretación. Porque entonces, no, es que tal santo tuvo una visión donde salía que la lumbre, sí, sí, pero merece su interpretación. No puedo interpretar o leer literalmente aquello, porque entonces entraría yo en problemas con la misma revelación. Y no sería entonces ya una revelación que esté concorde a lo que Cristo enseña. Y aquí nosotros tenemos esta reflexión última, en esta reflexión teológica, ¿no? Si en mi vida hay algo que me está alejando de Dios, pues hay que pedirle a la Virgen que nos ayude. Y una forma, fíjense, esta súplica, ¿no? De pedirle a la Virgen que nos dé el horror al pecado, no solo mortal, también al venial, que nos aleja de Cristo, que nos hace daño, ¿no? Que nos pone pues en esa condición de caer ahí en el infierno. Entonces, también pues en la Virgen podemos encontrar su intercesión. Como conclusión presentamos esto en la guía. La vida del cristiano, entonces, para nosotros, la vida de cada día es una vida donde tiene que haber esperanza. ¿En qué cosa? Pues en el perdón de Dios, en la misericordia. ¿Por qué? Dios quiere que todos nos salvemos y por eso incluso Dios manda a su Hijo para que estuviera con nosotros. Entonces, esta realidad no la olvidemos, no la perdamos de vista. Porque cuando una persona a lo mejor cae en el pecado, y puede ser a lo mejor un pecado gravísimo, pero se le olvida que Dios nos quiere salvar, entonces al final y al cabo pues viene la desesperanza. No, es que ya para que me confieso, es que yo no tengo perdón de Dios, es que, no, no, tengo que tener esperanza para que eso me pueda moverme, aunque haya hecho un pecado gravísimo, al final. El amor de Dios es mucho, mucho, mucho más inmenso que todo ello. Tengo que dejarme guiar ahí por el Santo Espíritu, por el Señor Jesucristo, para que entonces viva yo la caridad, viva yo ese amor. Y con ese amor entonces crezca yo en el camino que me acerque a la vida de Dios. La falta de amor, el pecado, me aleja, ¿no? Luego, en la vida de cada día, bueno, pues siempre voy a estar en ese riesgo, ¿no? En ese riesgo de morir en el pecado, de morir en el rechazo a Dios, de morir en el rechazo al prójimo. Y esto pues tampoco lo debo de olvidar, porque a veces a lo mejor pues yo puedo así como que, ay, pues al fin que no hago nada malo, padre, como dicen las viejitas luego, algunas viejitas por ahí, ¿verdad? Es que yo, pues no hago nada malo, nada más es más, nada más voy de la iglesia a mi casa, voy a misa en la mañana y me regreso a mi casa y ahí después voy a hacer las compras del mercado y ahí me encierro en mi casa. Pues sí, no haces nada malo, pero tampoco haces nada bueno. Entonces, ahí hay pecados también de omisión. ¿Por qué? Porque estoy también rechazando a mi prójimo. El rechazo al prójimo no es porque les hice solamente algo malo, sino también porque he perdido interés en ellos, porque no me intereso por ellos, los ignoro. Y aquí es esta parte que les decía yo al inicio, cuando el ser humano, cuando aquella persona rechaza absolutamente ese amor de Dios, ese amor al prójimo, es uno mismo el que se separa, ¿no? Es uno mismo el que rompe esa relación con Dios, con el prójimo, y ese es el pecado mortal. Y ese es el abuso, pues, de esa libertad que Dios nos ha dado. Dios nos ha querido libres para que seamos buenos, para que amemos. Y cuando yo elijo lo contrario, pues ahí me extravío, ahí me pierdo. Bueno, ahí tenemos un poco esto, qué es el infierno, el tipo de sufrimientos y cómo duran. Y a partir de esto, pues démonos cuenta que el infierno es una elección nuestra. No es como que, ay, como cuando va uno al examen, ay, no sé qué saqué. ¿Cómo no sabes si tú fuiste quien contestó el examen y tú fuiste quien estudió? Si tú sabes que estudiaste bien, sabes que te va bien, pero si tú sabes que no estudiaste, pues sabes que no te va a ir bien. Entonces, esa parte, pues también así se da al final. Seremos juzgados en nuestras obras, ¿no? Entonces, ahí tengámoslo en cuenta.
Bueno, vamos entonces a checar las preguntas, dudas que tengamos en torno a este tema de la cuestión del infierno para que lo vayamos resolviendo. Vamos con Elena, tenemos ahí la manita levantada, Elena. Sí, abrimos su micrófono para que podamos compartir. Sí, sí, padre, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mírele, la viejita. Mire la viejita que está preguntando. Bueno, simplemente comentarle, padre, dice que pues ahora sí que ya me quedó bien entendido lo del infierno, pero por ejemplo, las personas que se matan o que se ahorcan o que buscan una salida fácil, ellos pues realmente no están en común unión con Dios, solamente que a la mera hora pues ya se arrepientan, como dice usted, pero al final de cuentas pues sí cometieron un pecado al quitarse la vida o al buscar la salida fácil. ¿Ellos van al infierno o van al purgatorio? Y mi otra pregunta, por ejemplo, los niños que no están bautizados, que tenemos la creencia, no sé si sea verdad, que van a un lugar que se llama el limbo. Entonces, ¿qué es el limbo? Ok, Esas serían mis dos preguntas, padre. Gracias. gracias, Elena. Esta parte primera, de las personas que deciden terminar por sí mismas con su vida. Démonos cuenta y recordemos que entonces para condenarnos lo que se necesita es el rechazo absoluto de Dios. Y podemos decir que una persona que decide suicidarse no está haciéndolo por un rechazo de Dios. Está perdiendo quizás la esperanza, a lo mejor en los problemas que tiene, a lo mejor hizo algo que estaba muy mal y se ha desesperado pensando que no hay solución alguna. Entonces, ante esa, digamos, esa cerrazón de posibilidades que la persona siente como ese peso, pues es que decide a lo mejor terminar con su vida, pero no hay un no a Dios. No podemos afirmar que esa persona se condena. Esa parte hay que purificarla mucho porque todavía en muchos lugares, incluso cuando alguien se suicida, hasta se piensa que no tienen derecho que se les haga la misa. Y no es cierto. Al contrario, se tiene que hacer una celebración que también sirve incluso como una denuncia para los que estamos vivos y que estamos alrededor de los demás y que a lo mejor no hemos puesto atención a los demás cuando tienen necesidades. A lo mejor esa persona que se estaba sintiendo sola, de alguna u otra manera estaba pidiendo ayuda. A lo mejor no expresamente con palabras, pero sí la estaba pidiendo con algún gesto y por nuestro egoísmo, por el pensar a lo mejor solo en nosotros mismos, no prestamos atención y no ayudamos. Y al no ayudar, entonces también nos hacemos también nosotros, digamos así, un poco de parte de un pecado de ignorar al otro. Pero no podemos afirmar que se ha roto ahí la comunión con Dios. Hay una desesperación más bien del sujeto, pero no es que diga alguien, no, no, yo me voy a matar porque me quiero condenar o porque odio yo a Dios y entonces como no creo en Dios, es al contrario, es una decisión. A veces se dice, es que la salida fácil es más bien una decisión, creo yo, muy difícil para una persona el llegar a ese punto y tomar esta decisión. Eso siempre hay que matizarlo y ser muy cuidadosos en esa parte, pues también para consolar, pero no hay una maldad que nos pueda decir, ese ya se condenó, para nada. Luego también está esta parte de la enseñanza que en algún momento, sin que fuera oficial, se hacía en el ámbito de la iglesia, el famoso limbo. El limbo se concebía como ese lugar, con la limitación lingüística, a donde iban los niños cuando morían sin ser bautizados. Esto sería como una especie de quién sabe a dónde van, porque no hay una especie de definición. Así pues, ¿a dónde? Pues al limbo. Ah, ¿y dónde es eso? Pues quién sabe. Pero entonces, esto era lo que se entendía. Ya desde hace algunos años, de manera oficial en la iglesia, ya se sacó un documento donde se ha afirmado que esta doctrina, este pensamiento del limbo, no va de acuerdo con la doctrina católica.
Incluso los medios de comunicación por ahí hacían hasta burla, ¿no? De que, ay, la iglesia ahora ya afirma que el limbo no existe, ya lo borró, pero realmente nunca fue una enseñanza oficial de la iglesia. Solamente era algo que se creía y que se iba asumiendo. Al final y al cabo, sí se asumía dentro de la iglesia, ¿no? Nosotros afirmamos, ya lo decía un poquito ahí, esta realidad, un niño muere sin ser bautizado, ¿no? Entonces, tenemos primero la posibilidad del tipo de bautizo, nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Está el bautismo sacramental, que todos conocemos, el bautismo de deseo, cuando a lo mejor muere un pequeño y se tenía la intención de bautizarlo, a lo mejor ya hasta sabían qué nombre le iban a poner, pero fallece antes, o bautismo de sangre cuando se muere en martirio. Pero también puede sucederse el caso, no sé, de un niño que fallece sin que los papás hayan tenido la intención de bautizarlo, o que fallece en otra parte del mundo donde ni siquiera han escogido o saben cosas de Dios, pero no por ello significa que esa persona es mala. Entonces, en aquel sujeto recién nacido, siendo un infante, nosotros sí presuponemos el pecado original, claro, pero distinguiéndolo del pecado, les decía, personal. Pecado personal es cuando yo me doy cuenta, ¿no? Cuando mi suegra me cae bien gorda, la vieja esa, y voy y le meto la pata para que se caiga, pero ya lo hice a propósito, ya me di cuenta. Ese sí, merece una pena, porque lo estoy haciendo con alevosía y ventaja. Pero acá en este caso, aunque se tenga un pecado original, es un pecado que podemos decir, no hay una culpa que yo pueda echar de manera personal a ese niño, ¿no? ¿Por qué? Porque le pertenece por ser parte del género humano, pero no es una culpa personal. Entonces, la afirmación nuestra es esa: cuando los niños fallecen sin ser bautizados, nosotros en la misericordia divina los confiamos pues para que estén ahí en las manos del Señor. Muy bien, Elena. Vamos con Claudia. Gracias, Padre. Gracias, padre. Buenas tardes a todos. Yo tengo varias preguntas. Primero, Yo bueno, también. usted nos dice que es una elección. O sea, bueno, que ir al infierno es una elección, definitivamente estoy de acuerdo. También Dios respeta si no me quiero ir, por ejemplo, hablando de las disquealmas que andan en pena, ¿no? Que porque están arraigadas con su dinero, que sí, porque por el amor, por algo. Todavía tienen algo pendiente, ¿no? Dicen por ahí, y por eso no se van. Esto es posible. Y otra, si ya, o sea, como se dice, yo decidí irme al infierno. Ya estando en el infierno, digo, ay, no, no es cierto, mamacita, no, perdóname, me arrepiento. ¿Es posible todo esto? Porque mi hija me preguntaba, de hecho, mamá, ¿y si alguien ya se fue al infierno? Pero ahí le dice a Diosito, no, ¿sabes qué? Perdóname, siempre sí no me quiero ir al infierno. ¿Dios actuará? O sea, esa fue la pregunta de mi hija, ¿no? Y otra pregunta, bueno, hay varias, como se dice, imágenes del infierno en la Biblia, ¿no? Una es que pues dice que se abre el torbellino de fuego y que hay como una cañada muy grande y que entonces no pueden pasar las almas, ¿no? En teoría, dice usted que no estamos seguros de que haya algún humano ya, que sí estamos seguros de que están los demonios y que están los ángeles caídos. ¿Cómo es que ellos iban y vienen? Bueno, esas son mis tres preguntas. Gracias. Ok. Bueno, vamos a ir con la primera. Esta situación de cuando el ser humano fallece, nosotros la entendemos antropológicamente que se da la separación del cuerpo y el alma. Y en muchos momentos se habla de manera incorrecta diciendo como que el alma anda en pena, que el alma no se ha ido. Y eso no es cierto. El alma, una vez que se da la muerte, el alma ya pasa a otro plano, ya pasa a otro estado de vida. A veces nosotros podemos tener experiencias y hay que ser muy prudentes en el discernimiento de ellas, de que es que se murió un papá y no, es que viene, padre, y yo lo escucho cuando viene, y es que yo sentí su presencia, y es que, entonces, siendo así muy precisos técnicamente, esa alma no se puede sentir simplemente por una cosa, porque no tiene un cuerpo. Entonces, para que yo sienta algo, necesita tener una realidad que sea material. Y esta alma no es material. Puede ser
alguna proyección que desde mis conexiones neuronales yo pueda estar elaborando por la experiencia que he tenido. Es que sueño con mi difunto, claro, pues una persona con la que conviviste en tu vida. Es que sueño que sufre, que estamos ahí proyectando. Entonces hay muchas cosas que discernir y que analizar. Pero en la parte donde uno dice que la persona anda por ahí penando, que no está descansando, no, para nada. Eso, aunque fuera cierto que la persona está en pena, no significa que anda en pena y que anda por ahí, como lo imaginamos, ¿no? Estar en pena significa que está en el infierno, en las penas eternas o en el purgatorio, en las penas a medias, pero con vistas al cielo. Ahora, la otra situación, esa es la parte difícil para hablar de ello, ¿no? Como no, nosotros nos movemos en tiempo y en espacio, esa es nuestra dificultad. Pero al final y al cabo recordemos que ya no hay tiempo y no hay espacio. Entonces, ¿dónde están las almas? Esa es nuestra pregunta, ese dónde, pero ya no hay ese dónde. Entonces, ahí es la dificultad que tenemos para explicar este paso a lo que es el más allá. Pudiésemos nosotros afirmar, junto como lo hacemos con Dios, Dios es espíritu, es el espíritu puro. Él está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Por participación uno puede decir más o menos, pues quizás también el alma está en el cielo, en la tierra, en todo lugar, si ha sido merecedora de estar allá o en el infierno, pero siempre en esta razón, ¿no? De que el ser espiritual no tiene un límite corporal que se lo impida, pero a pesar de que no tenga ese límite corporal, tampoco significa que se va a comunicar conmigo. No tiene labios, no tiene boca. No hay esa parte. A lo más lo que nosotros podemos ahí establecer es una especie de contacto, digamos, espiritual, por ejemplo, con actividades espirituales que los seres humanos hacemos, el pensamiento, la oración. Entonces, cuando yo hago oración por mis difuntos, ahí estoy aplicando mi amor, mi caridad hacia ellos, sea que esté en el cielo, que esté en el purgatorio, que es lo que todos esperamos al menos. Yo aplico precisamente ahí mi amor por esa persona, ¿no? Padre, pero si ya está en el cielo ya no necesita mi oración. Es que la oración no solamente es porque lo necesite, es también una expresión de que amo. Y ese amor pues siempre se va a tener que expresar. Entonces, siempre es bueno por eso orar por los difuntos. Jamás, jamás lo dejemos de lado. Luego, esta otra realidad, si en el infierno estamos y entonces puedo decidir que ya como que sea, "Ay, no, ya no quiero estar acá", ¿no? Ahí la pregunta es esta: ¿dónde termina la libertad? ¿O hasta cuándo puedo yo decidir? Si yo dijera, ese es el problema de Orígenes, de la apocatástasis. Orígenes dice esto, esa es su argumentación. Orígenes distingue entre cuerpo y alma. En el alma está la libertad. Como facultad del alma tenemos la inteligencia que busca la verdad, tenemos la voluntad que se ordena al bien. Entonces, cuando uno consigue la verdad y el bien, el ser humano es libre, pero esto radica en el alma. Por eso hablamos, por ejemplo, de esa libertad interior. Aunque esté yo en la cárcel, interiormente tengo gozo de esa libertad. Entonces, Orígenes parte desde eso. Dice, bueno, pues si somos libres en el alma y lo que muere es el cuerpo y el alma sigue, entonces, dado que es el alma la que va al infierno, es libre de elegir. Y ya estando allá como que hay chihuahuas, como que mejor aquí no, mejor elijo y me regreso. Por eso Orígenes decía que el infierno siempre iba a estar vacío, porque se iban a arrepentir. Al darse cuenta de cómo estaban las cosas allá, como que se echaban para atrás, ¿no? Pero si eso fuera así, si al final todo mundo se salvara, eso mismo contradice la libertad, porque entonces ya no sería yo realmente libre, porque al final todo el mundo se va a salvar. No, no es que yo no quiero salvarme. No, pues ya te molaste, te tienes que salvar a fuerzas. Entonces, el ejercicio de la libertad, las opciones que uno puede tomar terminan hasta el momento de que estamos aquí, en cuerpo y alma, porque se habla de que la libertad es de la persona, y la persona no solamente es el alma, la persona es cuerpo y alma en su conjunto. Entonces, cuando hay esa separación, eso se termina de ejercer.
Y esta partecita, por eso ya en el infierno ya no hay esa posibilidad. Hay algunas teorías que hablan de la opción última, que en el momento en el cual nosotros vamos a encontrarnos ya en la muerte, en ese momento, en ese trance, todavía se da esa posibilidad de hacer una última opción, ¿no? Un último cambio, queramos verlo así. Pero esa es una teoría porque pues nadie nos lo puede contar que fue y vino. Y la partecita de los ángeles que van y vienen en ese sentido, nosotros tenemos que comprender la forma en la cual actúan los espíritus. Ellos, al ser seres espirituales, son más perfectos que nosotros. En el orden de la creación, el ser perfecto es el espíritu puro, que es Dios. El tener ya el hecho de ser creados, pues ya me deja en un segundo punto, ¿no? Entonces hay seres espirituales creados, los ángeles, buenos y malos, ya está en un segundo punto. Nosotros también tenemos una parte espiritual, pero estamos todavía más abajo. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo que nos limita. Entonces, el ser espiritual, el ángel, digamos, tiene mayor libertad, tiene mayor movimiento en ese sentido, pero no tiene una manifestación como a veces nosotros nos lo imaginamos. Ay, se me apareció el demonio. A ver, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Ahí es donde hay que ser cuidadosos. El actuar demoníaco, el actuar diabólico, en primer lugar y de manera sutil, recordemos, el demonio lo que busca es dividir, separarnos. La función del pecado es esa, separarme de Dios y separarme del prójimo. A veces yo pienso que el demonio se va a aparecer y me va a espantar, ¿no? Y así es la gente, ay, es que se me apareció un demonio, ¿qué hiciste? Me puse a rezar. Yo les digo, ahora mira nomás, ahora resulta que el diablo hace que tú reces. Mejor lo contrato de catequista, pues porque les digo a mis catequistas que enseñen a rezar y no funciona. Mejor le voy a decir al que venga a ayudarme, ¿no? Entonces, pues no. El diablo es seductor, el diablo es astuto, el diablo juega las escondidillas. Entonces, el diablo sabe de qué pie andamos cojeando. Alguna comparación que pueda quizás servirnos. Se dice, ¿no? Que luego los perros huelen el miedo. Entonces, vamos a una casa y hay un perro y me da miedo. Pensemos un poco así, como si el diablo es una comparación, ¿eh? Pudiera oler nuestras inclinaciones al pecado. Y entonces cuando yo ando en esa fragilidad espiritual, el diablo huele. Y entonces es cuando me va a poner más trampas para que caiga, ¿no? Y esta parte yo la debo de saber. Yo que me conozco, yo debo de saber. Cuando se hace una guerra, se hace una batalla, se planean las batallas. Y yo debo de tener mi cuarto de batallas, ¿no? Entonces, en el cuarto de batalla, si yo me adelanto al enemigo, le voy a ganar. Si yo descubro por dónde me va a llegar el demonio, es más fácil que le vence la tentación. Y eso exige que no me haga tarugo. Yo me conozco. Si yo ya sé que me gusta andar de Cusco, de Cusca, ya, ¿para qué me hago tarugo? Si yo sé que voy a ir allá, ay, vente, vamos a echarnos acá un taquito de ojo. ¿Para qué te haces tarugo? ¿Para qué vas? Si eso te va al rato estar dando de vueltas en la cabeza y te va a llevar a otras cosas, ¿no? Yo ahí tengo que darme cuenta en esa sutileza cómo el demonio me está poniendo delante esto. Y no es que me espante, ¿no? Ese es su actuar, es el actuar demoníaco. El hecho de que vayan y vengan implicaría otra vez esa limitación de como que hay lugares, ¿no? Como que están por allá y vienen para acá, ¿no? Eso mismo pensémoslo con nuestro ángel de la guarda. En verdad, ¿cuánto nos hace falta crecer en esa devoción y en esa confianza con él? De pedirle al ángel de la guarda que nos guarde, que nos ayude. Y así, y cuando uno huele el miedo también, cuando uno huela la tentación de que uno tiene que aprender también a ubicar el demonio, pues como cuando éramos niños, ¿no? Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Eso es una ejaculatoria al final y al cabo, y me tiene que ayudar. Entonces, esa es la referencia, ¿no? No es que vayan y vengan, la cuestión es la limitación del lenguaje, sino su actuar, y ahí es donde tenemos que estar atentos. Ujú. Bueno, ahí estamos, Claudia. Vamos con María Flor. Padre, usted habló del alma, que el alma no se puede quemar, es indestructible, hablando de la que se condena por ella misma.
Mi pregunta aquí es, cuando Jesús venga en su segunda venida a juzgar a vivos y muertos, tanto los que están en el infierno y todo, en general, juicio general. Cuando Él venga, ¿va a acabar con el mal en la tierra, hablando así, o el mal eterno en todas las dimensiones del universo? Porque si acaba con el mal cuando Él venga por segunda vez, ¿qué pasa con esas almas que están quemándose, como con lo que habló de la amargura, el rencor, todo eso? Como ya se acabó todo eso, el mal, ya ahora sí fueron destruidas por lo mismo, ya va a haber todo lo bueno y Satanás ahí acaba, porque si él acaba el tormento de las almas que decidieron irse por otro lugar. Gracias. Ahí la pregunta la podemos plantear desde la parte de la aniquilación. Cuando hablamos, una cosa es el mal como tal y otra cosa es quien hace el mal. Entonces, si yo hablara de que Dios, a la hora de que termine el mal, también va a terminar con quienes practican el mal, estaría hablando de que Dios va a aniquilar a su creación. Y eso sería ya contradictorio a la revelación. Dios no puede destruir lo que Él ha creado, aunque se porten mal. Entonces, los demonios y si algunas personas han sido condenadas y están ahí en el infierno, ellos no pueden dejar de existir, porque sería contradictorio a la esencia divina. Él no puede matar, no puede aniquilar, no puede desaparecer. El triunfo del Señor, el triunfo de Dios, que es la bondad suma, sobre el mal, entonces nosotros vamos a comprender lo que el mal ya no va a tener su influencia como la tiene ahorita. Va a ser puesto en su lugar. Se habla ahí, el término que usa San Pablo es de la recapitulación. Cuando algo recapitula es cuando se ha rendido, ¿no? Pero no lo están extinguiendo. La palabra en el latín de capital, vamos con capital, no sé, la capital del estado. Es la ciudad principal del estado, ¿no? La palabra capita es cabeza. Entonces, ahí hablamos de que Cristo va a ser puesto, recapitulación, va a ser puesto como cabeza y entonces Él es el que va a mandar y todo. Ya el mal pierde totalmente su influencia sobre quienes han sido juzgados dignos de estar al lado del Señor en su bondad y también incluso sobre los que están allá a su lado. O sea, ya cada quien optó, ya no va a haber esa libertad como de acción del mal, ¿no? Ya, o sea, ya terminó su tiempo de actuar, pero no hablamos de una especie de aniquilación, de extinción, porque si no, efectivamente, hablaríamos de que el infierno pues también es temporal, de que cuando venga el Señor, entonces todo lo que es malo deja de existir y el infierno como es malo pues también deja de existir, entonces pues igual y pues aguanta, ¿no? Me porto mal, le doy vuelo a la hilacha, al fin que no es para siempre. Este, es esa parte la que no nos permite afirmar esa realidad, junto con lo que iría contrario a la esencia divina, que no puede aniquilar lo que él mismo ha creado. Esa parte sería contradictoria a la revelación. Sí, Gracias, Padre. muy bien. Vamos con Diana. Bueno, Yo no padre, puedo poner mi manita. a mí me queda claro esto que nos está compartiendo, yo quiero compartir algo, ¿no? Yo leí el libro de Faustina, de la que tuvo la revelación del Señor de la Misericordia, y ahí nos decía lo mismo que vimos y aprendimos en clase, ¿no? Como usted nos decía, la misericordia de Dios está a la par de su, ¿cómo no? De su juicio, ¿no? No, ¿cómo me dijo? De la caridad, pero la justicia no. ¿No? Y ahí nos explica eso, que a pesar de que es misericordioso, él lleva la justicia a cabo. O sea, no todos vamos a hacer con ese juicio, ¿no? Sin embargo, decía que el brazo de nuestro Señor Jesús está pesado, ¿no? También la Virgen lo dice igual porque es justo. Y ahorita que nos está diciendo lo de la libertad y del infierno, en algún libro yo leí que una alma cuando fue su juicio,
decidió estar en el infierno. ¿Qué es el infierno? La ausencia de Dios, como ya nos lo había explicado en algún momento. Y que esta alma, su amiga siempre le rezaba a esta alma. Entonces llegó un momento que ella se presentó y le dijo, ya no reces más, porque yo ya elegí, a mí el Señor me dejó elegir dónde quiero estar. Y yo ya estoy, ella le dice, no, estoy en el infierno, porque yo ahí decidí pagar lo que yo tengo con Dios. Y ella explica que desde el momento que a ella le invitaban a la iglesia, le hablaban de Dios, ella siempre dijo, no, yo no creo y se mantuvo en esa posición. Y que cuando llegó su juicio y conoció a Dios, le dio mucha vergüenza el saber que sí existía Dios, el saber que sí lo conocía, que a ella la conocía desde el principio y que ella decidió no estar ahí, precisamente porque desde el principio ella puso ese alto y que ella se queda en el infierno y le dice a su amiga, no reces por mí, reza por las benditas ánimas del purgatorio, ellas lo necesitan. Yo ya no, porque de ahí ya no voy a salir, yo decidí estar ahí. Entonces es lo que usted nos está compartiendo ahorita y sí es cierto, no es la libertad de quienes quieran estar donde quieren estar, sino entonces, ¿qué chiste sería el que Jesús hubiera venido a la tierra, ¿no? Por nosotros, porque él en un tronar de dedos, pues termina con el mal, pero ¿dónde está nuestra lucha por llegar a ese amor, a ese Dios, ¿no? Que tenemos presente. Bueno, es lo que yo quería compartir. Este libro tiene permiso por lo de la iglesia, porque no está fantasioso, sino que está conforme a lo que la Santa Madre Iglesia está enseñando. Gracias. Gracias. Esa partecita, pues enfatizarla siempre, siempre. Eso es lo que nos va a ayudar a comprender todo lo que estamos hablando, la libertad. Entonces es en la libertad donde nosotros precisamente podemos tomar las decisiones. Y si Dios nos ha permitido ser libres es porque busca de nosotros el amor. Este es el principio, la parte de, no pongamos nunca como si fueran al mismo par, al paralelo, cielo y infierno, ¿no? Que son opciones que uno toma. Al final el anuncio del evangelio, la voluntad de Dios es salvífica. Dios quiere que todos nos salvemos. Y si yo no quiero, Dios no me va a obligar, porque si no, no es amor. Y es acá donde, bueno, se cabe esa posibilidad de esa condenación que uno elige, que llamamos infierno. Y la experiencia de los santos, pues siempre va en esa realidad. Esta oración por las ánimas del purgatorio, bueno, pues siempre es, decíamos ya, una práctica muy buena, porque es expresión de una obra de misericordia que podemos realizar. La visión de saber si alguien está en el infierno, bueno, pues es complicado, que ya les digo, la iglesia no lo puede afirmar, pero pues por lo menos si nosotros hacemos oración, pues será siempre, 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 siempre con ese afán, con esa esperanza, ¿no? De que esa persona por lo menos esté en el purgatorio, y pues hay que tener al menos esa esperanza. Creo que es muy difícil que uno pueda decir que alguien ha conocido a alguien que sea malo, 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 así, pero malo al 100%, ¿no? A veces incluso la gente que es hasta mala que uno conoce tiene algún destello de bondad, y bueno, ya esperemos que eso mismo les ayude. Vamos con Isela. Sí, gracias, padre. Bueno, no es una pregunta, más bien es una duda. Siempre a lo largo de este tiempo y desde que yo fui al catecismo, yo recuerdo que en el credo decía que, pues que Jesús cuando lo crucificaron y que él murió en la cruz, él bajó al infierno para que todos los que estaban, las almas en el infierno lo vieran y luego subió al cielo. Y ahorita de pronto me empiezo a confundir y digo, o sea, ¿sí es real eso o no es real? O sea, ¿sí bajó cuando él murió para que lo vieran o no se sabe? O es dogma también, ¿no? Que lo cree uno pues por fe, ¿verdad? Que bajó para que lo vieran, que realmente sí había llegado, pues, Dios, ¿no? Para salvarnos. Entonces esa es de pronto mi duda, padre. Perfecto. Esa parte del credo, que recordarlo son dogmas,
Y cuando hablamos de dogma no es algo que está así como que, ay, pues lo creemos porque no, no nos queda de otra, ¿no? Tiene una justificación totalmente. No es así como que, ay, pues hay créelo, ¿no? Porque no. Aquí basta recordar primero que Cristo es el que viene a juzgar, decimos nosotros, a vivos y muertos. Entonces, la pregunta primera es, ¿qué pasó con los que murieron antes de Cristo? Esta escatología que estamos viendo nosotros es a partir de Cristo, pero la pregunta interesante es antes de Él. Entonces, antes de Él, lo que se llamaba los infiernos, con plural, esa era imagen de la Gehenna, de la que hablábamos un poquillo, estaban todas las almas, se dice, como en una especie de sala de espera. Cuando Cristo desciende a los infiernos, lo que es el misterio del Sábado Santo, es ahí donde se lleva a cabo el juicio de todos los que habían muerto antes de él. Y por eso se habla que las almas han salido de los infiernos. Pero es en razón de esta situación de que ahí todavía no estaba ya la condenación como tal. No era el infierno como muerte eterna y todavía no había cielo, todavía como vida eterna, porque todavía no había venido el Señor Jesús, que era el encargado del juicio. Esto era antes de Cristo. Ya en el momento después de Cristo, todo lo que hemos visto hasta ahorita es para después de Cristo. Pero antes de Cristo, ahí digamos estaba como en pausa, ¿no? Estaban a la espera de ese juicio. Por eso se habla de que Cristo desciende a los infiernos, pero no es descender a los infiernos al infierno como tal, donde está el demonio, en ese sentido, donde él gobierna, donde él manda, no, no, ni que haya sacado del infierno a los que ya fueron condenados, ¿no? Sino que estaban, en lo que se llama ahí en el infierno, en el credo, hace referencia a esto que es previo a el juicio. Ujú. Muy bien, padre, muchas gracias. La verdad es que sí, ahorita no lo había visto de esa forma, o sea, nunca lo había pensado que sí realmente hay un antes y un después, porque él vino precisamente a eso. Se queda uno con esa imagen, ¿no? De decir es que él bajó y todo, pero bueno, ahorita ya más aclarado, pues ya. Muchas gracias. Sí. Es un tema que no se medita mucho y nos hace falta ciertamente a veces profundizar en nuestra Semana Santa, el día Sábado Santo. Nos enfocamos mucho en esta parte, por supuesto, del Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, el sacerdocio, el Viernes Santo, pues obviamente no se diga, el día de la vigilia, por supuesto, ¿no? Pero esta parte del Sábado Santo, muy poco a poco, pero muy poco a poco ahí va, pero no le hemos dado todavía el tiempo suficiente a esa reflexión de lo que celebramos el Sábado Santo. Ya en algunos lugares ya se acostumbra esto que vamos a rezar el Rosario del Pésame, vamos a hacer el Vía Matriz, pero ahí nos falta todavía hacer una profundización en la fe que nos ayude a vivenciar este misterio del descenso del Señor Jesús allá en los infiernos. Sale pues, antes de Diana, por ahí quería intervenir Tita, Tita que me decía que no podía levantar la mano, si está todavía por ahí Tita, ya no está, creo. Va en carretera, padre, lo Ajá, que sí, dijo lo que que, ajá, vi que iba en sí. carretera, que no puede poner su manita, pero bueno, vamos con Diana a ver si aparece Tita, si no, ahí lo dejamos a la siguiente. Bueno, a mí me enseñaron, padre, en el Antiguo Testamento todos los que morían se quedaban en una dormición que no se puede decir que era infierno, ni tampoco que estaban en la gloria, ¿no? Pero sin embargo, como usted dice, una dormición esperando sí estaban en la ausencia de Dios porque no estaban con Dios. Ellos simplemente se quedaban en ese estado de dormición. Y que por eso cuando se dice Jesús desciende a los infiernos, es que Él baja a lo más profundo a rescatar a todos esos justos, porque así como hubo buenos, igual hubo justos que amaban al Señor, ¿no? Sí, sí, Entonces, que por eso Jesús tiene que pasar por eso, porque humanamente estamos hablando de que Él era humano y Él tenía que pasar por ese proceso para la liberación de los justos y de todos los justos después de su redención. es correcto, es otra forma de leer esto, están a la espera, ¿no? Hasta que llega Cristo, que ya es quien ahora sí da el juicio a los que ya se habían adelantado en la muerte, digamos, a los que habían muerto antes de él. Gracias por la aportación, Ena. Isela, Y para última pregunta. Entonces,
con todo esto que nos ha dicho, ¿Judas se salvó? No podemos ni afirmar ni negar. Ujú. Porque igual también fue parte de ese misterio, parte de que tenía que traicionarlo y que tenía que llegar y llevarlo. O sea, es confuso, pero no se puede saber eso. O sea, igual y él se arrepintió antes de ahorcarse. Y entonces, pues, también fue parte de ese plan de Dios que tenía y se pudo haber salvado por haber sido así o no. Pudo haber sido que en el momento en el que a lo mejor ya estaba asfixiándose, ahí se arrepintió, pudo haber sido. Pero no podemos ni afirmar que se salvó, pero tampoco que se condenó. Ni una ni otra. Se deja la posibilidad abierta. Sí, recuerden eso siempre, siempre. La iglesia jamás, bajo ninguna circunstancia, puede condenar a nadie. Se condena siempre, sí, el pecado, pero jamás el pecador. Nunca, 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 nunca. Sería un error terrible si alguna vez a nosotros se nos sale, ¿no? Alguna especie así de condenación en ese sentido. Incluso las penas, ojo con el término, las penas que se ponen, pena de excomunión, pena lat sentencia, y todo el tipo de penas que a veces se manejan en la iglesia son eso, son penas y se manejan bajo la cuestión medicinal. Es algo que busca que la persona se cure, que se arrepiente y reconozca el mal que está haciendo para que cambie, se convierta. Pero la iglesia en ese sentido no condena. No puedo decir, este ya quedó condenado al infierno. Se le pone por un pecado que hizo y que está muy grave por lo que haya sido, ¿no? Está esta pena. Quedó excomulgado, sí, pero estar excomulgado en este lenguaje es una pena, no es una condenación, así que ya te fuiste al infierno. Esa parte también hay que cuidarla siempre, ¿no? La iglesia condena el pecado, pero nunca, nunca el pecado. Ujú. Gracias, padre. Perfecto. Padre, yo tengo una duda. Sí, Lore. Gracias, padre. Yo me quedé con la duda al inicio cuando empezó a dar los ejemplos los dos ejemplos que puso de una persona que siempre se portó mal y al final ese ejemplo. Yo sí tenía el conocimiento que una persona, aunque siempre se hubiese portado súper bien toda la vida, y si antes por algo comete un pecado mortal y muere, sí no contaba todo lo bueno que había hecho en su vida porque moría en pecado mortal. Entonces sí me quedé así con la duda de que comentó que sí también, digamos, podía acceder al purgatorio. Ahí esta partecita, nosotros teníamos que ver la condición. Yo les decía, sí, hizo el pecado mortal, pero al final ya estaba para confesarse. Entonces, ahí ya se presuponía que también había un arrepentimiento. Por eso estaba ahí para confesarse. Eso nos permite rescatar ahí. Si a la mejor en algún momento esta persona hubiera así como que tomado la decisión de decir, bueno, ya caí en este pecado, ya odio a Dios y entonces se separa, a partir de ese momento ya se separa, rompe esa comunión con Dios, con el prójimo, ahí ya vendría esa dificultad a lo mejor para poder afirmar que a lo mejor, aunque haya hecho el bien, si esta persona en el momento actual de la muerte rechaza la posibilidad de su salvación, pues Dios en su respeto no lo va a obligar a que se salve, ¿sí? Ahí era la cuestión pues de que estaba ahí en la iglesia, ¿no? Ya estaba para confesar, podemos decirlo así. Pero supongamos que no estaba para confesar, sino que por alguna causa lo cometió un pecado mortal, pero, o sea, no ha tenido la oportunidad, ¿no? A lo mejor tiene la intención o algo, pero le llega, digamos, la muerte. Ahí, Ya con la intención ya la libró, porque eso ya nos da pauta de que la persona está con un arrepentimiento. Aunque a lo mejor no encontró al padre o todavía no tiene tiempo porque estaba en la chamba, lo que sea, pero ya hay una intención, ya eso, digamos, ya. Pero la bronca es cuando decido absoluta y totalmente el rechazo a Dios. Y de veras es muy, muy difícil encontrar esto. A veces, cuando pasa algo malo, generalmente, por ejemplo, rechazamos a Dios, culpamos a Dios, renegamos de Dios. Pero si somos claros,
no es por maldad, a veces es el dolor lo que está hablando, es que se murió mi hijo y entonces me ha dolido tanto porque Dios no me escuchó, porque Dios, el dolor tan intenso nos hace buscar de una u otra manera para que no me duela tanto a mí, como que tengo que buscar a quién le echo algo de ese dolor, ¿no? Algo de esa pena, y en ese sentido, pues a veces Dios es el villano favorito, ¿no? A mí me gusta pensar como Dios, digo, al final como papá, pues no soporta eso. ¿Por qué? Porque conoce la pena, el dolor que llevamos. Entonces, es difícil de veras encontrar a alguien que tenga un rechazo total y absoluto a Dios. Así, pero muy complicado. No lo podemos. Gracias. ¿Vale? Gracias, Padre. Muy bien. Bueno, pues síganle echando ahí una repasadita y esto, y si hubiese alguna inquietud más, dentro de 8 días, Dios nos dé licencia, lo checamos. ¿Vale? Vamos a hacer nuestra oración para concluir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por la tarde que nos estás concediendo, por las enseñanzas que nos permites compartir, y te pedimos con humildad que a partir de la profundización de nuestra fe nos enamoramos más de ti y que ese amor que tengamos hacia ti lo expresemos especialmente en nuestros hermanos que más lo están necesitando. Concédenos también tu ayuda para alejarnos de las ocasiones próximas del pecado, y si tenemos la desgracia de caer en él, ayúdanos también a arrepentirnos para buscar nuestra salvación. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor les cuide y les protege, les dé su bendición, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.